Qué privilegio es, hermano, tener la libertad de estudiar la palabra de Dios, tener este lugar bonito, tranquilo, fresquito, silencioso. O sea, tantos beneficios que damos por sentado, no debemos darlos por sentado, hermano. Debemos recordar todos los días de ser agradecidos con el Señor. Somos muy privilegiados, tantos cristianos en el mundo, en condiciones mucho más inferiores a las que tenemos nosotros. Y eso solo debe provocar que nosotros trabajemos más, aprovechemos la libertad. ¿Qué es lo que pasa? Siempre que la iglesia disfruta de tranquilidad, más bien como que nos quedamos como en el sillón, mi sillón en mi casa, ¿verdad? Me pongo a leer y me quedo dormido. Y estoy tranquilo, mi tacita de café ya me lo tomé. Y así es la iglesia muchas veces. Dios nos da tranquilidad, pero para que la aprovechemos. Y de eso vamos a hablar ahorita también con este pasaje. Vamos a leer del 1 al 4. Hebreos 13, del 1 al 4, dice: permanezca el amor fraternal. Hablamos de eso el domingo pasado. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Y estos son 2 versículos hoy que vamos a tocar. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. El domingo pasado hablamos de los primeros 2 versículos acerca del amor fraternal manifestado en la hospitalidad. Recuerde que esta es la conclusión de la carta. Recuerde, Hebreos ha presentado la obra y la persona de Jesucristo, el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, el perfecto sacerdote, el perfecto sacrificio, el perfecto mediador ante Dios. Y ahora la respuesta al Evangelio son estas cosas que estamos leyendo. Esta es la conclusión. Por tanto, como dice Pablo al explicar el Evangelio, llega a capítulo 12. Por tanto, por las misericordias de Dios, presentéis vuestros cuerpos. Aquí viene también: permanezca el amor fraternal. ¿Cuál es la respuesta que debemos dar? El amor fraternal, la hospitalidad. Y ahora siguen 2 versículos más que definen el verdadero amor basado en el Evangelio de Cristo. Eso es lo que está haciendo el autor a los Hebreos. Está definiendo el verdadero amor del Evangelio. Versículo 3. Acordaos de los presos como si estuvierais presos, y de los maltratados también. Recordemos el contexto histórico. Ya habían echado a varios presos. Santiago, en el libro de Hechos, fue echado preso y le cortaron la cabeza. Luego Pedro, Juan, los otros apóstoles. Pedro estuvo preso también. ¿Quién me puede decir el nombre de la persona enviada para ayudar a Pablo cuando estaba en la cárcel en Roma? Epafrodito, ¿verdad? ¿Se acuerda de Epafrodito? Y Pablo agradece, y estuvo enfermo Epafrodito. ¿Y cuál era la iglesia que lo envió? Tesalónica, ¿verdad? Entonces la iglesia de Tesalónica apoyó a Pablo con Epafrodito en la cárcel. ¿O fue Filipenses? De Filipos. Uy, ya me enredé. Bueno, ahí queda tarea de alguien, corregir al pastor. Ok. Entonces, hermanos, ya el contexto es que a algunos cristianos ya los estaba echando preso, y mientras no los mataban, porque algunos ya los habían matado, Esteban fue muerto, Santiago fue muerto, mientras no los mataban, el autor a los Hebreos dice que deberían solidarizarse con aquellos cristianos presos que sufrían por el Evangelio. Aquí Hebreos está exhortando a la absoluta solidaridad, como si estuviera preso usted con ellos. Está haciendo una exhortación, un llamado a la absoluta solidaridad, como si usted fuera uno de ellos.
maltratados como si usted en el cuerpo estuviera maltratado también. Ahora, podemos ser honestos todos, yo con usted. No es fácil, hermano. Nos cuesta practicar verdaderamente la empatía, la compasión, la solidaridad. ¿Quién quiere terminar el día de trabajo o la semana de trabajo y pensar en ir a la cárcel o a un hospital o a un asilo? Uno quiere descansar lo que quiere hacer. Eso nada ha cambiado. ¿Acaso no trabajaban en el tiempo de Hebreos, hermano? Pero los está instando, los está llamando a la solidaridad. Y una vez más, ¿cuál es el punto aquí? ¿Cuál es el punto, hermano, del Evangelio? El punto del Evangelio es, la esencia del Evangelio es pensar en el otro como Jesús pensó en usted. Pablo lo dijo claramente. Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a aferrarse, lo que era, sino que pensó en usted. Se despojó de su realeza, se encarnó, tomó forma de siervo, se humilló hasta la cruz. Entonces, hermanos, una vez más, el autor a los Hebreos simplemente está aplicando lo que es la esencia del Evangelio. Si usted entiende lo que hizo Cristo por usted realmente, entonces esto nos va a nacer. Esto va a ser algo que fácilmente nosotros decimos, por supuesto que sí. Dice en versículo 3, como que vosotros mismos estáis en el cuerpo. Juan Calvino dice que esto se refiere a la iglesia, que pertenecer a la iglesia es el cuerpo. Pero esta es una de las pocas veces que discrepo con San Calvino. Pero tengo de mi lado el discípulo de Calvino, Teodoro de Beza. Beza, el gran exegeta y traductor del griego, afirma que lo más natural es tomarlo así como si usted mismo padeciera en cuerpo, así como lo traduce la Reina Valera. Es lo más natural, porque está paralelo con la primera parte del versículo. Acuérdese de los presos como si usted estuviera preso. Acuérdese de los maltratados como si usted en el cuerpo también fuera maltratado. Entonces así lo tomo yo. Entonces, hermanos, ¿qué podemos decir de nosotros? No hay persecución en Costa Rica. No hay ningún preso en Costa Rica por persecución por la fe. Entonces, ¿no se aplica? Bueno, en primer lugar, recordemos que hay países ahorita en el occidente, no estamos hablando de países ni ateos, ni comunistas, ni musulmanes, donde hay presos por el Evangelio. Ahorita en el occidente, en Inglaterra, usted no puede decir públicamente en la calle, en el parque, por ejemplo, que alguna cosa, por ejemplo, el homosexualismo es un pecado. Puede ir preso. Canadá también. Entonces, en países muy cerca de nosotros, ahorita hay y puede haber persecución real. Aquí todavía no hay. Hay algunos, en plataforma del partido Frente Amplio en la elección pasada recomendó 6 meses cárcel por cualquiera que participara verbalmente o con literatura en discurso de odio, que era discriminar contra toda la lista que incluye el homosexualismo, por ejemplo. Frente Amplio estaba promoviendo cárcel para los que hablaran en contra de ciertas cosas. Así que hay algunos ya oficialmente en nuestro país, en su forma política, que están pidiendo persecución a lo que es el fundamento cristiano. Yo digo que hagamos una cosa, hermano. Practiquemos. Vamos practicando. Por si viene la persecución. Este versículo no impide que nosotros mostremos el amor y la solidaridad con los maltratados, con los que necesitan ayuda. No impide que sea solamente por persecución. Vamos practicando. Y de eso hablamos el domingo pasado con la hospitalidad. Cuando viniera la persecución, hermano,
Un pueblo totalmente apático, frío, no hospitalario, no va a socorrer a ningún cristiano en la cárcel. Así como estamos en este momento, hermanos, si a usted lo echara preso por su fe, ¿quién lo visitaría? ¿Tiene la seguridad de que le visitaríamos? Bueno, entonces vamos practicando, vamos ensayando. Y si no viene la persecución, gracias a Dios, nos hicimos hospitalarios, nos hicimos abiertos, nos hicimos solidarios, que es un don, es una dicha de todas maneras. Y si viniera oportunidad en que tenemos que poner realmente el testimonio, a pesar de, pues sabemos que vamos a estar rodeados de un pueblo solidario, de un pueblo que está con nosotros. ¿Qué dice? ¿Amén? Bueno, versículo 4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Honroso sea en todos. Notemos primero que el autor establece una comparación entre el matrimonio por un lado y la fornicación y adulterio por otro lado. Y esto el doctor Peter Jones nos ha dicho, nos ha explicado muy bien, por ejemplo, su libro muy recomendado, El Dios del Sexo, el por qué Dios constantemente en la Biblia exalta el matrimonio y lo utiliza como modelo de la verdadera religión. Seguir ídolos se llama prostituirse, y la fornicación y el adulterio se utiliza como un ejemplo de la infidelidad. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó el mundo, entró en una relación de pacto entre el Creador y su criatura. Ahora en el pecado, que nos rebelamos, rompimos la relación, el matrimonio entre Dios y nosotros. Una vez que Dios redime a su pueblo en Cristo, Pablo utiliza la relación de Cristo y su iglesia, utiliza el matrimonio para representar una vez más esa relación. Dos seres diferentes unidos en un pacto. Esposo, esposa, unidos en un pacto. Dios creador, hombre, criatura, unidos en un pacto. Entonces aquí Hebreos está siguiendo el patrón de toda la Biblia, donde se utiliza el matrimonio como una imagen, un reflejo, un ejemplo de la relación de Dios y de Cristo con su iglesia. Ahora bien, dice, honroso sea en todos el matrimonio. Esto está contra el asceticismo. Chicos, ¿sabe qué es el asceticismo? ¿Sabe qué es un asceta? Un asceta es alguien que se niega cosas legítimas porque cree que es más santo. Por ejemplo, en 1 de Timoteo 4, del 3 al 5, se lo voy a leer lo que estaba pasando. Algunos prohibían, dice, prohibirán casarse, mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Hay algunos que piensan que por abstenerse del matrimonio o de ciertas comidas o de ciertas prácticas, ellos van a ser más santos. En el segundo siglo, despuesito de la carta de Hebreos, en el segundo siglo, Montano y los montanistas promovían el celibato. Ellos decían, no casarse es ser más santo. Algunos padres de la iglesia, inclusive San Agustín, promovía esta cosa. Ahora, Dios, como dice Pablo, algunas personas las llama a ser solteras. Y de eso no es ningún problema. Algunas personas Dios llama a la soltería y pueden servir a Dios de esa manera. Pero no se debe prohibir. Aquella persona que se quiere casar, no se debe prohibir como si
el celibato fuera un estado más santo, y eso ya estaba pasando en el tiempo de los hebreos. Y es por eso que dice, honroso sea en todos. Usted sabe que algunos de los manuscritos, ese en todos lo quitaron. Los que apoyaban el celibato como la única forma de realmente servir a Dios, quitaron de los manuscritos en todos, porque no quería que para todos este mandamiento rigiera. Ahora, sea sin mancilla. Jóvenes, niños, ¿sabe qué es mancilla? Mancillar, ¿sabe qué es? Mancillar significa manchar. Mancillar es manchar, es ensuciar. El hecho matrimonial sin mancha, o sea, que sea puro, que sea santo para el Señor. Y Hebreos menciona dos cosas, adulterio y fornicación. El adulterio se practica solamente en personas casadas. Usted necesita ser casado para practicar el adulterio, porque el adulterio es traicionar el pacto que se hace cuando se casa. Eso es adulterio. Es manchar, es deshonrar lo que Dios ha establecido para que sea puro. Pero también menciona la fornicación, y la fornicación abarca el resto. El adulterio se aplica a los casados, y la fornicación se aplica a todos, porque la fornicación y el término pornea llega a pornografía hoy en día. La fornicación en la Biblia es toda práctica sexual antes de casarse, o aún casado o no casado, las perversiones que inventa el hombre que no concuerdan con el plan hermoso de Dios para los casados. Ahora, le voy a referir Levítico 20, usted lo puede ver después, pero en Levítico 20 Dios advierte, prohíbe en ese capítulo toda práctica que no sea un matrimonio heterosexual. Y también el propósito de Dios era la monogamia. Heterosexual es matrimonio entre hombre y mujer. Monogamia es uno solo, una sola esposa, ¿verdad? Entonces Dios provee, a pesar de que Dios toleró más de una esposa entre los patriarcas, sabemos que casi en todos los casos no era feliz, ¿verdad? Más bien los casos de múltiples esposas en la Biblia provocaba problemas, y hay muchos casos. Entonces Levítico 20 establece el marco que Dios está estableciendo para la sexualidad, y en ese capítulo Dios condena el incesto, sexo entre parientes. Condena la homosexualidad, sexo entre dos personas del mismo sexo. Condena la bestialidad, relaciones con los animales. Condena la prostitución. Y dice en este contexto, santos seréis. Y sabemos que significa santo, es apartado. Su cuerpo debe ser apartado. Cuerpos santos para Dios y para con su cónyuge. El no casado se guarda. ¿Para quién? El no casado, y por lo general, no vamos a tomar tiempo para hacerlo verbalmente, pero si yo le pregunto a los jóvenes no casados, ¿para quién usted se guarda? Muchos dirían, para el Señor. Pero no solamente para el Señor, usted se guarda para su futuro esposo o esposa, si a Dios le place darle uno. Debemos, jóvenes no casados, usted debe pensar en eso, que usted se está guardando para un esposo, para una esposa, si es la voluntad de Dios. Y también la persona casada igualmente se guarda solo para su cónyuge. Ahora, estamos en el tiempo de los múltiples géneros. En las charlas de los argentinos esta semana, Nicolás Márquez mencionó que aparentemente cuando usted se apunta en Facebook en Argentina,
usted puede, corríjame si yo estaba mal entendiendo, era en Facebook, sí. Los 50 géneros, ¿verdad? Los 50 géneros, usted puede escoger entre 50 géneros. Inglaterra tiene 75 géneros. ¿Ah? Ahora, cuando Levítico menciona el incesto, la homosexualidad, la bestialidad, la prostitución, no está hablando de géneros. Más bien estas cosas son deseos degenerados. El término perversión significa utilizar algo mal. La perversión es torcer algo bueno para usarlo de forma incorrecta y de forma equivocada, de forma mala. Esa es la perversión. Ahora yo quiero que todos vean conmigo 1 Corintios 6, porque esto es importante cuando estamos hablando de esto. No hay nadie libre de, por lo menos en pensamiento, de estos pecados, porque Jesucristo dijo, si tan solo usted mire a una mujer para desearla, ya ha fornicado, ha cometido adulterio en su corazón. Entonces, nadie se escapa de estas cosas. Pero aquí es importante que nosotros leamos en 1 Corintios 6:9, por favor. 1 Corintios 6:9, porque podríamos desesperarnos en esta cosa, como es tan fuerte el mundo ahorita, el bombardeo. No sé cómo los jóvenes de hoy se libran. Los que tienen la edad mía saben que en nuestro tiempo la apertura, el relajo sobre la sexualidad no era en la medida y tan disponible como lo es ahorita. Y no es ninguna sorpresa porque el promedio de los divorcios ya ronda en 50%. Y esos son los que se casan. Y los que se juntan sin casarse y rompen, más alto todavía. Entonces, hermanos, estamos enfrente de una tremenda avalancha diabólica contra el matrimonio. Y los jóvenes que me están escuchando hoy necesitan entender de que esto es guerra para la felicidad suya futura en un matrimonio, guerra. Usted necesita pelear su futuro matrimonio, para no hablar de la honra de Dios, ¿verdad? Y esto es un tema amplio, no vamos a seguir hablando de eso, pero vea lo que dice el apóstol, 1 Corintios 6:9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora bien, vea lo que dice. Y esto erais algunos. Algunos eran uno de todo, ¿verdad? Mas, y aquí viene el evangelio, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Los corintios habían practicado todas estas cosas. Algunos de ellos habían practicado algunas de las cosas. Y Pablo le dice a la iglesia, a los cristianos, ustedes eran estos. Y mientras estaba bajo esas conductas, no iban a heredar el reino de Dios. Pero Dios en su misericordia los ha lavado, los ha santificado y los ha justificado en Cristo y por su Santo Espíritu. Y este es el glorioso mensaje del Evangelio, hermano, que hay perdón y restauración en Cristo. El libro de Hebreos explica el glorioso sacrificio de Cristo por nosotros. Volvamos a Hebreos, y en Hebreos 10, hermanos, vea lo que dice. Y eso nosotros necesitamos saber. Pero Dios, 10:12, Hebreos 10:12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios,
versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Versículo 17, añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, versículo 19 y 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Hermano, Cristo vino para lavarnos, purificarnos, santificarnos, justificarnos. Y nos invita Dios a acercarnos por el camino que Jesucristo abrió. Y lo que hemos fallado en esta área, encontramos perdón en Él. Encontramos restauración inclusive para nuestras relaciones. Y a todo aquel que se ha acercado en Cristo por la fe, hermano, ahora nos llama, manténgase firme, sin fluctuar la profesión que ha hecho. Gloria a Dios por el Evangelio. Gloria a Dios por Jesucristo y su Santo Espíritu. Gloria a Dios por el poder que Dios da en el Evangelio de mantenerse firme. Y doy gracias a Dios por los jóvenes aquí presentes que aún no están casados, porque yo confío en Dios que se van a mantener firmes, asidos de Jesucristo y su palabra. Ahora tenemos que comentar la última parte del versículo. A los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Esto es una verdad también, hermanos, que no podemos ocultar. Las personas rebeldes cuyos pecados no están lavados por Cristo, cargarán con su propia culpa. Esta es una advertencia real. Pero recordemos que es una advertencia por amor, hermano. Dios no simplemente denuncia el pecado. Dios advierte, como nosotros advertimos a un amigo que amamos. Le decimos, no haga eso porque hay un peligro, hay una serpiente ahí debajo de esa piedra, no se acerque. Lo hacemos por amor, no simplemente para asustar. Y Dios siempre advierte, hermanos, siempre las advertencias de Dios son por amor. Advierte, hay un juicio, hay un castigo, sí, pero hoy es tiempo, hoy es día de salvación. Jesucristo fue enfático, lo fueron también los apóstoles, especialmente en esta área de la sexualidad. Y yo quiero leer de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, donde dice el apóstol Pablo sobre esto mismo, y nos toca a la iglesia también afirmarlo. Primera de Tesalonicenses 4:4 dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Hermanos, cuando la iglesia pone el ejemplo bíblico, sabe que va a ser un testimonio, va a ser una bomba en la sociedad. Ahorita como está este asunto de la sexualidad, están enloquecidos, pero no hay felicidad. No hay felicidad. Porque se hace tan más y más radical el frenesí sexual hoy, porque no encuentran felicidad. Y Pablo dice, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Mire, cuando nuestros amigos y vecinos y familiares vean un matrimonio cristiano, donde hay respeto, santidad, honor y felicidad que Dios da, porque Dios da felicidad cuando le obedecemos. Dice el versículo 5, no en pasión de concupiscencia como los gentiles. Es posible dentro del matrimonio vivir como un gentil. Es posible. Y Dios dice el matrimonio cristiano puede y debe ser una cosa honrosa, una cosa linda, una cosa hermosa. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os
hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En esa relación, escuchen jóvenes y escuchen todos nosotros que estamos casados, en esa relación matrimonial, bajo el gobierno de Dios, bajo la ley hermosa de Dios, hermanos, hay felicidad. No quiere decir que nunca no nos vamos a discutir. Sí, puede haber discusiones, pero hay una profunda santidad, porque Dios es el que santifica. Y en eso hay una profunda seguridad en esa relación. Hay un consuelo que solo Dios da. Y Dios aquí está advirtiendo que cuando violamos esa directriz, hermano, Él castiga. Dios juzgará. Este mensaje no es predicada por algunas iglesias, no es obviamente comunicado en el mundo, más bien las cosas van en dirección contraria. Nuestro propio Ministerio de Educación Pública en sus programas facilitan, promueven, dan por sentado que los jóvenes son como animales y que simplemente van a practicar una actividad biológica que es el sexo. Nosotros en los programas de radio y televisión se da por sentado que cualquier cosa vale. Ahora se está promoviendo por medio de la Caja Costarricense que niñas tan jóvenes como 11 años reciba anticonceptivo, y de 12 años la niña no tenga que consultar con sus padres. Escuche bien lo que es el programa en nuestro país, hermano. Ahora, comencemos por la casa de Dios. Comencemos nosotros. Padre, madre, usted tiene un deber en su hogar, dar el ejemplo y enseñanza sobre las directrices divinas, buenas, santas y bíblicas. No fue el hombre que inventó el sexo, fue Dios. Es lo único que sabe hacer el hombre, hermanos, de tomar lo que Dios hizo bueno y echarlo a perder. Enseñemos lo que Dios nos dio y la advertencia también sobre los que no le obedecen. Nuestro catecismo, yo lo había apuntado en algún lado aquí, ahora no lo encuentro. Nuestro catecismo dice que en pregunta número 10, que Dios juzgará el pecado temporal y eternamente. Temporal y eternamente. Es fácil ver, hermano, que el irrespeto de este don que es la sexualidad, es fácil ver el juicio de Dios en nuestro tiempo. Con solo leer el periódico, las enfermedades de transmisión sexual se incrementan todos los días, que estamos casi a nivel de una plaga entre los jóvenes. Hable con cualquier médico de Costa Rica. Hay ciertos tipos de sífilis que ya son incurables porque son resistentes a todos los antibióticos. SIDA sigue multiplicándose a pesar de todo lo que se ha hecho, a pesar de medicamentos que ahora son mucho mejores. Se sigue contagiando más y más personas de SIDA. Para no hablar de los desórdenes emocionales y espirituales entre los adictos a la pornografía, etcétera, las separaciones y los divorcios. Y si no fuera mucho, nuestro Ministerio de Educación Pública y la Caja y la ONU y los gobiernos arrojan gasolina al fuego, promoviendo por sus políticas más sexo entre las personas más jóvenes, con menos supervisión de los padres y de la familia. Todo esto en nombre de una utópica construcción personal de mi identidad sexual. Chicos, jóvenes, ustedes están siendo bombardeados y programados a buscar su identidad propia.
No importa lo que sea. El otro día yo vi una ancianita caminando por la calle. Tiene que haber tenido 75 años para arriba, toda canosa, pelo blanco, teñido el pelo blanco de rosado. Bueno, finalmente afirmó su propia identidad. Podemos estar contentos. Mire, obviamente hay un sentido legítimo en que usted puede buscar su propia identidad vocacional en su trabajo, donde usted va a vivir, etcétera, etcétera. Pero en la sexualidad es Dios que define su identidad. Y toda rebeldía contra nuestro Creador sí será castigada. Hermanos, hemos visto dos cosas relacionadas con recibir el Evangelio. Versículo 3 y versículo 4. En versículo 3 nos llama la solidaridad, el amor práctico con los presos, con los maltratados, socorrer al necesitado. Nos llama a despojarnos a nosotros mismos como lo hizo Cristo por nosotros, por los necesitados. Que esta iglesia, hermanos, tenga ese enfoque fuera de nosotros hacia otros. Dios primero, Él va a obrar esa obra hermosa entre nosotros. Yo confío que sí. Y en versículo 4 hemos escuchado de recibir correctamente de Dios sus dones, como lo es el matrimonio, como es la sexualidad, sin distorsiones. Y sobre todo hemos visto que hay perdón completo en Cristo, y también hay completa restauración con Dios, restauración con nuestro cónyuge, con nuestro prójimo también. Que Dios sea glorificado, hermanos, en todo esto. Y oramos mucho por los niños y los jóvenes de esta iglesia. Esta es una iglesia que reclama el pacto que Dios ha hecho con las familias, con nuestros hijos. Así que, chicos, sepan, vamos a pelear por ustedes. Vamos a pelear su corazón, vamos a pelear sus pensamientos como iglesia bíblica que somos. Y por todos nosotros, nuestros matrimonios, pidamos mucho la ayuda de Dios sobre nosotros, hermanos, y confiemos que esa ayuda está disponible en Él, dirigido por su palabra, dirigido por su Espíritu Santo, recibiendo la gracia perdonadora de Dios que nos permita perdonar y vivir estas relaciones, hermanos. Nuestros hogares van a ser un faro brillante en un mundo que cada día se oscurece en este tema de la sexualidad. Que Dios reciba toda la honra y que nos ayude. Vamos a orar, hermano. Oremos. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Es tremenda. Padre, oramos por nosotros, por nuestros hogares, por nuestras vidas, por nuestros hijos. Reconocemos, oh Dios, la guerra dura, el bombardeo contra la familia como tú la has diseñado. Estamos muy conscientes, Dios. Ahora pedimos por cada persona aquí presente, por todos los miembros de esta iglesia, Dios. Oramos, Dios, que tú guardes nuestros corazones, nuestros pensamientos, nuestros jóvenes, nuestros hijos, nuestros matrimonios. Padre, confesamos nuestras faltas, confesamos nuestros pecados, confesamos que somos rebeldes y duros, y en gran medida tal vez hemos absorbido las malas influencias del mundo, Dios. Lo confesamos, y en esta mañana estamos rogándote, Señor, que tú intervengas en nuestras vidas, nuestros hogares. Presentamos y encomendamos a ti todo niño y joven casado de esta iglesia, Padre. Los consagramos a ti. Pedimos, oh Dios, que tú los encamines, los guardes, los protejas, para que un día puedan disfrutar, si es tu voluntad, de un matrimonio y una familia tal como tú diseñaste, donde hay consuelo, donde hay confianza, donde hay protección, donde hay amor. Padre, nos ofrecemos a ti solamente a través del gran sumo sacerdote que es Cristo Jesús. En su nombre oramos. Amén.